Reciclar. Muchos se han puesto a pensar que es una actividad sumamente cansada, vaga e incluso que no es de interés. Pero realmente hay personas que viven por eso, hay personas que saben reciclar. Es lo mismo reciclar en un país de primer mundo a reciclar en México. Estas son preguntas que me hice al momento de hacer mi tema de investigación. Me presento, soy Teresa del grupo IM18 de la Escuela Superior de Economía y mi tema es migrar para reciclar. Aunque el tema tenga la palabra migrar, no significa que nos enfocaremos en la migración de personas. Es más bien una crítica hacia países de primer y tercer mundo de cómo se relacionan en el reciclaje, ya que en países de primer mundo el reciclaje es una forma de ayudar al medio ambiente generando grandes ingresos hacia sus ciudadanos. Por otra parte, en países de tercer mundo es todo lo contrario, ya que consideran que sus ciudadanos que recolectan materiales de reciclaje son marginados ante la sociedad, ya que no tienen un empleo formal que les genere ingresos suficientes para poder sostener a su familia. Como objetivo principal es reducir drásticamente la contaminación en los países, ya que países de primer y tercer mundo tienen contaminación exagerada. También voy a explicar cómo surgió la contaminación y cómo surgió el reciclaje, ya que por ende están ligados. Otro objetivo es que países de primer mundo ayuden a países de tercer mundo a poder tener mayores ingresos en cuestión del reciclaje, ya que por ende podrían comprarle materiales a estos países y así ayudar a la economía del país. Y por último, aumentar el costo de los materiales reciclables y así aumentar la economía de estos recolectores. La contaminación es la presencia o sustancias físicas que afectan en un medio ambiente que perjudica a seres vivos que lo rodean, incluyendo a los seres humanos que ocasionan la misma contaminación en su gran mayoría. ¿Cómo se ocasionó la contaminación? La contaminación siempre ha existido, pero realmente afectó muchísimo en una época la cual es conocida como la Revolución Industrial, ya que en este tiempo se registraron grandes cantidades de contaminación en los países donde empezó la revolución industrial. Durante este periodo hubo un crecimiento enorme de la industria, por ende provocó grandes cantidades de contaminación, afectando al agua, al aire y al suelo. La revolución industrial fue un periodo de rápidos cambios económicos, tecnológicos y sociales en Europa en el siglo XVIII y XIX, pero no solo fue en Europa, sino también en todo el mundo, ya que estos cambios llegaron por ende a todas las naciones. Esto generó un gran incremento de la contaminación. A medida que la revolución industrial avanzaba, también avanzaba muchísimo la contaminación. Por ende, la conciencia pública empezó a quejarse de las grandes cantidades de contaminación que había en el ambiente. Muchas empresas hicieron caso omiso, pero otras naciones empezaron a proclamar leyes para evitar ciertos tipos de contaminantes, ya que estos afectaban muchísimo a las naciones. Y una de ellas fue la creación del reciclaje. Con esto, el reciclaje ayudaba muchísimo a las naciones a evitar ciertos contaminantes. Pero, ¿qué es el reciclaje? El reciclaje pertenece a las tres R's: reducir, reusar y reciclar. Nos enfocaremos solamente en el reciclaje, ya que genera una ganancia en el ámbito económico y es considerado un empleo no formal, pero es considerado un empleo, ya que el reciclar significa la recolección de ciertos materiales que pueden tener una segunda vida. Por ende, muchas personas se han enfocado en recolectar estos materiales y llevarlos a centros de reciclaje, máquinas de reciclaje que posteriormente estaremos hablando, para poder tener un ingreso extra. Pero no es lo mismo en países de primer mundo y tercer mundo, como antes ya se había mencionado, ya que en países de primer mundo es considerado ayuda hacia el medio ambiente y hacia la nación, pero en países de tercer mundo es considerado un trabajo para poder llevar sustento a la familia, como antes ya se había mencionado. Pero ¿por qué el reciclaje es tan importante en el ámbito económico? Es importante porque muchísimas empresas, para poder generar una huella en el medio ambiente, compran materiales reciclados y así generan nuevos productos o inclusive el mismo, ya que al consumir materiales reciclados, sus costos de producción son muchísimo menores. Esto quiere decir que les conviene muchísimo a las empresas y a su vez generan buena imagen ante la sociedad, ya que al contener materiales reciclados generan
una huella ecológica que a su vez genera menos contaminantes y a su vez hay menos materiales en el medio ambiente. Pero todas estas empresas donde consumen materiales reciclados es una respuesta muy fácil en centros de recolección y en máquinas recicladoras que mencionaremos. Las empresas consiguen todo este tipo de materiales en centros de reciclaje y máquinas de reciclaje, ya que se encargan de recolectar todos los materiales que se necesita para darle una segunda vida a estos productos. Por ende, muchas naciones optan por centros o máquinas o inclusive las dos. Pero también se investigó que países de primer mundo optan por tener máquinas de reciclaje, ya que sus naciones consideran que es mejor para la ciudadanía. También los centros de reciclaje se encuentran más en países de tercer mundo, pero no significa que exista el empleo, ya que son centros de reciclaje informales que se encuentran en pésimas condiciones, que a su vez las personas que llevan estos materiales son personas de clase muy baja, que se encuentran en pobreza extrema, ya que muchas personas consideran que al tener un ingreso alto no necesitan llevar este tipo de materiales a los centros de reciclaje. Ya que se explicó todo esto, vamos a mencionar los países que considero que son más importantes y tienen una relación entre sí, que es Japón y México. ¿Por qué escogí estas naciones? No las escogí por su dimensión, sino por su cantidad de población, ya que son similares. En México y en Japón hay más de 100 millones de personas viviendo en cada nación, que a su vez es importante para poder hacer el estudio, ya que vamos a tener relación habitantes, ya que Japón es país de primer mundo y México es país de tercer mundo, se puede hacer una clara comparación en esto. Comencemos con el país de tercer mundo. Según un estudio de la Asociación de Industrias de Reciclaje ANIR, en el año 2022 hubo una ganancia de más del 10% de 120 mil millones de pesos en el país en cuestión de recolección de materiales de reciclaje. Esta profesión la lleva más de 1 millón de personas en el país, pero cabe mencionar que existen solo 10.000 centros de reciclaje formales en el país. Pero donde se obtuvo más ganancias, se obtuvieron más ganancias de más de 100.000 centros de recolección informales en el país. Como ya se había mencionado, se encuentran en condiciones deplorables y a su vez generan muchísima controversia en el país, ya que solo personas con pobreza extrema llegan a ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque en México no está bien consolidado el tema de reciclaje, ya que muchísimas personas no se dedican a esto, que a su vez vamos a explicar cuál es la diferencia entre un país de primer mundo. A su vez, un país de primer mundo como es Japón, según el ministro de Medio Ambiente en Japón, hubo un ingreso en la economía de 1.6 billones de yenes, lo cual es lo mismo en pesos mexicanos, que a su vez nos explica que solo 10.000 personas tienen el trabajo de recolectores en el país. También se menciona que el país cuenta con más de 100.000 centros de reciclaje, pero a las personas no se les da efectivo como en México, sino se les da incentivos para seguir reciclando, como descuentos en productos. A continuación vamos a explicar cuál es una gran diferencia con los recolectores que hay en el país de México y en el país de Japón. En México, el salario de un recolector de un trabajo de 6 días a la semana, de 6 a 8 horas diarias, le genera aproximadamente 59 y $295, lo cual es bastante bien considerando el salario mínimo en México, pero realmente no es suficiente a comparación de Japón. En Japón también es una nación que trabaja muchísimo más tiempo, pero a su vez los recolectores solo trabajan 5 días a la semana y aproximadamente trabajan de 8 a 10 horas al día, pero su salario puede variar según lo recolectado, que puede ser de 1.759 a 5.631 dólares, lo cual es una gran diferencia. En conclusión, todos tenemos la habilidad de poder reciclar, pero si realmente las naciones se unieran para poder ayudar a centros de reciclaje, para poder comprarle productos, ayudaría muchísimo a la economía de ciertos países, ya que comparamos que los salarios son realmente abismales en comparación de un país a otro. Sería todo y muchísimas gracias por el tiempo que se me brindó para esta presentación.